Buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Juan Manuel Cortés, médico internista y cardiólogo intervencionista. Voy a tener la oportunidad de de darles algunos temas para el curso virtual de enfermería de código infarto. Este tema que vamos a ver a continuación es el tema número 2, que básicamente habla del diagnóstico y del abordaje inicial. Voy a tratar de no prolongarme mucho en las explicaciones, tratar de ser darle información muy sencilla, muy concreta, muy útil sobre todo para que les funcione en el momento de estar ejerciendo en su día a día. La diapositiva o la presentación que vamos a ver es la presentación que se llama justamente tema número 2. Es una PowerPoint. Vamos a empezar en la diapositiva número 2, que son unas preguntas. Estas preguntas se las voy a leer, voy a dejar aquí unos segunditos, un par de minutos para que las piensen. Son preguntas importantes que debemos de saber como personal de salud para poder atender bien a nuestros pacientes, incluso si el paciente tiene esas dudas para podérselas contestar. La primera pregunta es: ¿cuál es la mortalidad de un infarto? A pesar de que es algo muy frecuente, cuando nos hacen esta pregunta, yo cuando les hago esta pregunta a mis estudiantes, a mis residentes, no logran contestarme adecuadamente. Hay gente que me dice 10%, hay gente que me dice 90%. Entonces es bien importante tener bien claro cuál es la mortalidad de un infarto aquí en México, porque sí depende mucho del lugar donde se infarte un paciente. Entonces es la primera pregunta: ¿cuál es la mortalidad de un infarto? Piénsenla, reflexionenla, si la saben la pueden contestar. Al final vamos a ver las respuestas. Y la idea es de que con la plática pues podamos contestar estas preguntas. Pregunta número 2: ¿qué más necesito además de un electrocardiograma para poder diagnosticar un infarto? Eh, Vamos a ver la importancia del electrocardiograma en el diagnóstico de un infarto, cuándo es necesario obtener algunos otros estudios paraclínicos o de gabinete para poder diagnosticarlo, cuándo no. Tercera pregunta: ¿cuál es el laboratorio más importante en un paciente con dolor torácico? Todo paciente con dolor torácico debe tener un laboratorio que más adelante vamos a platicar. Y por último, pregunta número 4: si se presenta un paciente con dolor torácico a mi hospital, a mi centro de salud, a mi consultorio, a mi farmacia, a mi ambulancia, a cualquier lado donde yo esté dando la atención del infarto, ¿cuál es la meta de tiempo para tomar un electrocardiograma? Aquí fallamos mucho. Específicamente en el Hospital General, que es donde me toca ver muchos pacientes infartados, siempre reviso este dato de que el paciente llega a urgencias con dolor torácico, cuánto tiempo se lleva en que lo atiendan y le hagan un electrocardiograma, que eso pues no debe pasar. Ahorita vamos a ver el protocolo para ver qué debemos de hacer. Número 3, vamos a empezar ya en la diapositiva número 3. Les hago aquí una pregunta: ¿por qué hacer todo este curso virtual y por qué meter este tema de infarto? ¿Por qué es importante hablar de infarto del corazón? Es lo que dice esta diapositiva. Hay un señor ahí tocándose el pecho. Entonces, ¿por qué es importante hablar de un infarto del corazón? Vamos a ver algunos datos interesantes y sobre todo importantes que lo sepamos. La epidemiología, aunque es siempre la sección de los libros que nos gusta pasarnos y no leerlos porque se nos hace aburridos, a mí particularmente se me hace muy aburrido cuando era estudiante, pero es bien importante saber de qué estamos hablando y sobre todo si es un problema real, si es un problema frecuente, porque eso nos va a ayudar mucho a entender la importancia del infarto. El infarto, como dice aquí, es la primera causa de muerte de México y en todo el mundo. O sea, la gente se muere de infarto. Algunos de estos datos son de Estados Unidos, no los tenemos aquí específicamente en México. Más adelante les presento datos de México y de Zacatecas, pero estos datos que siguen son de Estados Unidos. Cada 25 segundos un individuo se infarta. Cada minuto un individuo se muere. Ahorita llevamos 4 minutos de grabación, quiere decir que pues en Estados Unidos ya hubo 4 muertos, ya hubo 16 infartados, y la mitad de los pacientes que se infartan no alcanzan a llegar al hospital. Entonces es un problema sumamente frecuente. Seguramente en nuestras vidas vamos a tener familiares infartados, amigos, conocidos, nos va a tocar atender muchos infartos. Entonces es bien importante que conozcamos la epidemiología de este problema. Vamos a pasar a la diapositiva número 5. Los siguientes datos los saqué de un artículo que se publicó, está publicado en páginas oficiales del gobierno. Lo pueden buscar en Google como Atención del Infarto en México.
Es un documento que se publicó en abril del 2017, lo publicó el Instituto Nacional de Cardiología junto con otros hospitales. Nos habla sobre el infarto y su atención en todo México. Y es muy interesante porque separa por entidades federativas, entonces podemos ver la diferencia o lo que hacen diferente en Quintana Roo, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Zacatecas, etc. Vamos a leer los siguientes datos, diapositiva número 5. El 50%, aquí en México, esos son datos de México, el 50% de los pacientes infartados no reciben tratamiento de reperfusión. Más adelante lo vamos a ver un poquito más específico o más detallado, pero bueno, el tratamiento de reperfusión es abrir la arteria. Cuando alguien se infarta, generalmente es porque una arteria del corazón se tapa. Entonces, cuando yo digo tratamiento de reperfusión, eso es sinónimo de abrir la arteria tapada. Aquí en México, el 50% de los pacientes que infartan no reciben este tratamiento de reperfusión, es decir, se les queda la arteria tapada. Eso es muy grave, ya que a corto plazo se pueden morir o a largo plazo quedan con insuficiencia cardíaca, que eso generalmente termina también en la muerte de un paciente. Entonces, la mitad de los pacientes no reciben el tratamiento adecuado. En otros países, miembros de la OCDE, que es lo que se compara en este documento, el porcentaje de pacientes que no reciben tratamiento de reposición es solo el 5%. Nosotros aquí estamos en 50%, en otros países es el 5%. De los pacientes que se atienden adecuadamente y que reciben este tratamiento de reperfusión, el 35% recibe trombolisis y el 15% recibe angioplastia primaria. Trombolisis es un medicamento, también se le llama fibrinolisis o fibrinolítico, que sirve para abrir la arteria, entonces le llamamos reperfusión farmacológica. La angioplastia primaria me estoy refiriendo a lo que es el cateterismo y ahí hablamos de una reperfusión mecánica, que es abrir, meter un balón, limpiar la arteria y luego meter una mallita o un stent para dejar la arteria abierta. La mortalidad intrahospitalaria aquí en México es del 26%, o sea, casi el 30% de los pacientes se mueren en el hospital, no alcanzan a salir del hospital. En otros países miembros de la OCDE es apenas del 8%. Es decir, de aquí 10 pacientes que se infartan en nuestros hospitales, 3 se mueren, 7 salen vivos. En otros países, de 10 que se infartan, apenas uno se muere, o menos de uno se muere. Y la mortalidad a 30 días del infartado es del 27%. Entonces son cifras muy altas cuando los comparamos con otros países donde se han establecido protocolos como este, que es el código infarto, que precisamente lo que busca es bajar la mortalidad de un paciente infartado. Vamos a pasar a la diapositiva número 6. Ahí ven ustedes una imagen, es México, resaltado Zacatecas en color amarillo, color naranja. Vamos a ver qué pasa en Zacatecas, que es también muy importante verlo. Diapositiva número 7, vamos a ver la tasa de egresos hospitalarios por infarto por cada 100,000 habitantes. La diferencia del 2002 al 2013. Zacatecas, ahorita que está muy famoso todo esto, el uso de semáforos en la cuestión de salud, si se fijan en el 2002, Zacatecas estaba en amarillo. Eso quiere decir que la tasa de egresos hospitalarios por infarto por cada 100,000 habitantes estábamos en la media nacional, que eran 15 egresos hospitaleros de infarto por cada 100,000 habitantes. ¿Qué pasa del 2002 al 2013 con Zacatecas? Pues Zacatecas se vuelve rojo. Nos vamos a una tasa por arriba de la media nacional, es decir, podemos inferir con esta imagen que en el 2002, hace casi 20 años, en Zacatecas si faltaba lo estándar o el número de infartos era estándar. Para el 2013 ya estábamos arriba de ese estándar, seguramente ahorita en el 2021 estamos muy por encima de la tasa nacional. Pasamos a la diapositiva número 8. Van a ver ustedes ahí lo que es el tratamiento para el infarto en Zacatecas. Esta es una tabla tomada de ese documento que se publicó. Recordemos, en México, ¿qué pasaba? El 50% de los infartados no recibían tratamiento de reperfusión. ¿Qué pasa aquí en Zacatecas? Bueno, en Zacatecas el 73% de los pacientes que infartan no reciben tratamiento de reperfusión. ¿Qué quiere decir? De 10 pacientes infartados, 7, un poquito más de 7, no los atendíamos adecuadamente. O sea, hay que decir cómo son las cosas. Cuando a un paciente con infarto no le ofrezco el tratamiento de reperfusión, estamos hablando de una mala atención, de una mala práctica médica. Entonces, en el 70% de los casos estamos haciendo mala práctica médica en estos pacientes. ¿Por qué? Por muchas razones. El paciente a lo mejor llega tarde o llega ya fuera de una opción de tratamiento. A lo mejor en el hospital donde se atendió no había recursos para darle lo que se necesitaba.
Las justificaciones son muchas, hay muchos escenarios, desgraciadamente, pero la realidad es esa, que en Zacatecas estamos actuando mal. 7 de cada 10 pacientes no le estamos atendiendo adecuadamente. De los 30%, menos del 30% de los pacientes que se atienden correctamente en Zacatecas, trombolisis apenas el 2% y 25% angioplastía. Yo tengo aquí ya 2 años trabajando en Zacatecas, yo puedo inferir que este 25% de angioplastía básicamente, y estaría casi seguro, es angioplastía en un hospital privado. Es decir, ¿qué está pasando en los hospitales públicos? El 73% es prácticamente son hospitales públicos donde no les atendemos adecuadamente, y ese 2% a lo mejor de trombolisis sí es en hospitales públicos, pero estamos fallando mucho en la medicina pública en Zacatecas. Privada, pues sí, ustedes pueden ir a hospitales privados y seguramente van a tener una atención adecuada. Pero, ¿qué está pasando en los hospitales públicos? Estamos teniendo una atención muy deficiente, muy inadecuada, que eso se refleja en la mortalidad de nuestros pacientes. Vamos a la diapositiva número 9. A pesar de que año con año tenemos nuevos avances médicos, nuevos medicamentos, nuevos esquemas de tratamiento, vemos que la mortalidad sigue aumentando. Del 2000 al 2015, vean la curva de ascenso. Esta es la tasa de mortalidad por infarto. La tasa de mortalidad por infarto va subiendo de manera exponencial en 15 años, que es el último dato que tenemos ahorita recopilado en este documento. Pasamos a diapositiva número 10. Entonces, ¿por qué hablar de infarto del corazón? Porque la gente se muere de infartos. Es un problema de salud pública. Es algo en que todos los médicos, todo el personal de enfermería, de médicos de primer contacto, personal de salud en general, debe estar bien familiarizado para saber cómo actuar, porque muchos de los defectos o de las deficiencias de atención médica no solamente son de médicos, sino en general de todo el personal de salud, paramédicos, camilleros, enfermería, médicos de primer contacto, etcétera. Vamos a pasar a la número 11. Entonces, eso fue un poquito de epidemiología, nos llevamos unos cuantos minutos, pero se me hizo muy importante recalcar estas cosas porque al menos yo cuando vi este documento a mí me impactó que en Zacatecas tuviéramos esos números tan malos. Somos de los peores estados en México de atención del infarto, entonces pues como médicos tenemos una responsabilidad social de mejorar. Si tenemos ahorita muy malos números, pues creo que es nuestra responsabilidad mejorar esos números y eso nos implica a todos, médicos, administrativos, enfermería, familiares, los mismos pacientes, etcétera. Vamos a pasar ahora específicamente al diagnóstico. Cuando ustedes agarran algún libro de cardiología y se van al capítulo de infarto, lo primero que dicen los grandes libros, los libros clásicos, Bramwell, el libro de Hart, de Horst, eh, el doctor Guadalajara, el que ustedes agarren, nos ponen esta triada en el diagnóstico. Para yo hacer un diagnóstico de infarto, idealmente debo contar con un cuadro clínico, que eso se obtiene fácilmente con el interrogatorio del paciente, un electrocardiograma, que afortunadamente ahorita en los tiempos en los que vivimos en pleno 2021, prácticamente en cualquier farmacia de la esquina pueden contar con un electrocardiograma y hacer un electrocardiograma rapidísimo. Antes los electrocardiógrafos eran caros, eran difíciles de usar. Ahorita hay electrocardiogramas muy económicos de 10,000 pesos o menos que en cualquier consultorio o farmacia de primer contacto se pueden obtener. Y las enzimas cardíacas, que estas sí son un poquito más especializadas, no cualquier hospital los tiene, sobre todo enzimas cardíacas, digamos, modernas, que puedan ser ultrasensibles, que sean cuantitativas, que tengan troponina. Hay muchos hospitales todavía donde no hay troponina. La troponina puede ser la I o la T, más adelante la vamos a ver, pero sí es importante conocer esto. Vamos a la número 12. En la número 12, diapositiva número 12, vamos a ver el diagnóstico en cuanto al cuadro clínico. Es bien importante que si yo recibo un paciente en urgencias con dolor torácico, obtenga estos datos que ustedes están viendo ahí. Pero es bien importante que sea lo más rápido posible. No puedo tardarme media hora en el interrogatorio de un paciente con dolor torácico. Es un interrogatorio de un par de minutos nada más, buscando datos muy específicos. Del dolor, me interesa ver toda esta semiología. El comienzo, a qué hora comenzó ese dolor. Es bien importante eh, que obtengamos ese dato. ¿Por qué? Porque a partir de ese dato yo puedo decidir si mi paciente todavía
es candidato a tratamiento de reperfusión, si ya no es candidato a tratamiento de reperfusión. Y aunque es una pregunta bien sencilla, ¿a qué hora empezó con el dolor? Ya en la práctica diaria ven que es difícil que el paciente, a veces el paciente no se acuerda, empezó con dolor y lo menos que se le ocurrió era voltear a ver el reloj a ver a qué hora empezaba el dolor. Entonces es bien importante, si a mí me llega un paciente y me dice, doctor, tengo media hora con el dolor de pecho y tiene un infarto, ese paciente le va a ir muy bien. Si tengo todo el tiempo y si tengo todos los recursos para que ese paciente le vaya muy bien. Si llega un paciente y me dice el familiar que tiene 2 días con el dolor, muy probablemente ese paciente ya no le vaya a ir muy bien, muy probablemente ese paciente ya no es candidato a tratamiento de reperfusión. Entonces es bien importante que preguntemos eso, a qué hora comenzó el dolor y tratar, si el paciente no se acuerda, investigar con familiares, tratar de investigar a qué hora más o menos fue la hora aproximada de comienzo del dolor. Precipitantes. Generalmente los dolores que empiezan con el esfuerzo se asocian mucho a que sea un infarto. Localización, ven ahí el dibujo, la localización puede ser muy variada, lo típico es que sea retroesternal, ¿sí? Que sea atrás del esternón, pero puede ser en epigastrio, que me ha tocado ver pacientes infartados que se confunden con gastritis y que 3, 4 horas después se dan cuenta que realmente era un infarto. Puede ser el hombro o el brazo, que también me ha tocado historias de pacientes que les dicen que es un dolor muscular o es un dolor articular y es un infarto. El cuello, la mandíbula y la espalda son dolores muy típicos. También me ha tocado, específicamente aquí cuando llegué, que tenía poco tiempo ejerciendo aquí, uno de mis primeros casos de cateterismo fue precisamente un paciente que llegó al hospital buscando un dentista porque traía dolor en la mandíbula y pensaba que era un problema de muelas. Lo vio un médico general, le dio analgésico, se fue el paciente, regresó a las 2 horas con más dolor. El médico que lo vio pues con algo de colmillo sospechó que podía ser un problema de corazón, le tomó un electro y un infarto anterior extenso. Entonces es bien importante que sepamos las localizaciones, las típicas y las atípicas. Irradiación, generalmente el dolor de cardíaco, que es retroesternal, se irradia lo que es mandíbula, espalda, lo que son los hombros o los brazos, que puede ser izquierdo o derecho, típicamente es el izquierdo, pero también puede ser del lado derecho. El carácter de ese dolor generalmente es un dolor tipo opresivo. Hay dolores punzantes, hay dolores que son más como irritativos, más quemantes, urentes. Realmente lo típico es que sea opresivo, que el paciente diga, es que siento que me oprime, que alguien se está sentando encima de mí o que me están apachurrando el pecho. Pero igual, si es muy sospechoso ese dolor, puede ser que sea piquete y que se esté infartando el paciente. La intensidad, generalmente es una intensidad fuerte, no es una molestia que el paciente aguante 2, 3 días, generalmente unos cuantos minutos, un par de horas y el paciente tiene que ir a urgencias a tratarse ese dolor. La duración, generalmente los libros nos dicen dolores menos de 15 minutos que se quitan solos, pueden ser más como anginas, que pueden ser angina estable o angina inestable. Generalmente un infarto es un dolor que empieza y que dura horas. Y los factores modificadores. Cuando yo tengo dudas con el cuadro clínico, pregunto esto. Hay pacientes que dicen, doctor, es que me empezó a doler el pecho y me salí a caminar a la casa y se me quitó. Cuando con el esfuerzo se quita el dolor, es más difícil que pueda ser de origen isquémico. Si en cambio el paciente dice, doctor, me está doliendo, me salí a caminar para ver si me quitaba y me dio más, ese dato es muy importante para sospechar que efectivamente sea isquémico. El ejercicio, a final de cuentas, va a aumentar el consumo de oxígeno y eso aumenta la isquemia y el dolor. Síntomas acompañantes, disnea, diaforesis, náusea, vómito, síncope, palpitaciones, sensación de micción o evacuación, todo eso hay que preguntarlo. Pero nuevamente, es un interrogatorio rápido dirigido. Diapositiva número 13. Con esto vamos a contestar una de las preguntas que hicimos al principio. El protocolo de atención lo vamos a ver más adelante en el protocolo ya de atención completo de lo que es el infarto, pero aquí es bien importante esto. Un paciente, ustedes ven ahí la imagen de la diapositiva 13, es un paciente con dolor de pecho, está tocándose el pecho. Ese paciente puede hablarle en ambulancia, puede ir a un hospital que dice non-PCI Center, que quiere decir que sea un hospital que no tenga cateterismos, o hasta abajo, que el paciente llegue a un hospital que tenga cateterismo. Entonces, si este paciente llega a donde llegue, sea una ambulancia, sea una farmacia, sea a un consultorio médico, sea un hospital general, sea un hospital regional, a un hospital de alta especialidad, la meta es que en menos de 10 minutos yo tenga un electrocardiograma, sea donde sea el hospital general,
sea el Centro de Salud de Zacatecas, sea el Centro de Salud de Guadalupe, sea el Hospital San Agustín, sea el Hospital San José, la Clínica N en Guadalupe, el hospital que sea, tenga o no tenga hemodinamia, sea una ambulancia, sea lo que sea, en menos de 10 minutos debe tener un electrocardiograma. Por eso es tan importante implementar las unidades de dolor torácico. En todos los hospitales, sobre todo si son de segundo nivel o más arriba, deben tener una camilla de urgencias, un cubículo de urgencias con un monitor y un electrocardiógrafo para que si llega un paciente con dolor torácico, ese paciente con dolor torácico automáticamente tiene que pasar ahí. No tiene que hacer triage, no tiene que hacer fila, no tiene que esperar, tiene que automáticamente que pasar ahí. ¿Por qué? Porque tengo 10 minutos para tomar un electrocardiograma. Si no hago eso, es una atención deficiente, es una atención de mala calidad. Entonces es bien importante que ustedes como personal de salud estén enterados de esto y que si a ustedes les toca atender a un paciente con dolor torácico, aquí en Zacatecas no hay ningún hospital que tenga unidad de dolor torácico, entonces pues que se enfrente el paciente, que llega al hospital general, tiene que esperar en las banquitas porque no hay médico disponible, porque los cubículos están llenos, y son pacientes que están infartados y pueden esperar 2, 3 horas en una sala de urgencias, eso es una atención deficiente, punto. Entonces, 10 minutos, menos de 10 minutos, el paciente tiene que tener un electro. Todo paciente con dolor torácico en menos de 10 minutos tiene que tener un electro, llegue a donde llegue. Vamos a la diapositiva número 14. Entonces, el diagnóstico, ¿para qué me sirve el electro? ¿Por qué la urgencia de tomar un electro? Una vez un estudiante me decía eso, doctor, bueno, ¿por qué tanta la obsesión de en 10 minutos un electrocardiograma? ¿Por qué eh, esa prisa cuando es un estudio pues, bien sencillo? Porque ese estudio tan sencillo que es un electrocardiograma de 12 derivaciones que se toma en 10, 15 segundos de adquisición del aparato, o bueno, son aparatos más viejitos, tardan un poquito más. Pero ¿por qué es tan importante? Porque con ese simple estudio yo puedo clasificar a mi paciente. Básicamente tenemos dos tipos de síndromes coronarios. Síndrome coronario con elevación del segmento ST y síndrome coronario sin elevación del segmento ST. Aquí yo pongo en la diapositiva número 14 tenemos lo que es infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST, que es IAMCEST con C. Y abajo yo pongo infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST, que es IAMCEST con S, o angina inestable. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que uno tiene elevado el segmento ST en el electro y el otro no. Entonces, con un electrocardiograma yo puedo decir, este paciente tiene un infarto con elevación. Entonces, ahí en ese momento que yo veo el electro con elevación, activo el código de infarto. Que ya más adelante vamos a ver qué conlleva esto de activar un código de infarto. Si yo tengo un infarto sin elevación o una angina estable, entonces pues mi paciente puede esperar un poquito más en el tratamiento. Se debe de dar tratamiento, pero no es una urgencia. Una urgencia en cuanto a metas de tiempo que vamos a llevar a un infarto con elevación. Entonces, ¿a qué le llevo yo a un infarto con elevación? A cualquier elevación del segmento ST en el electrocardiograma. Más adelante vamos a ver ahorita unos ejemplos. O también el bloqueo de rama izquierda de nueva aparición. Estos dos se consideran infartos con elevación del segmento ST. Si mi paciente tiene infradesnivel del segmento ST, si tiene ondas T negativas profundas, ondas T positivas acuminadas, o incluso si el electro no tiene alteraciones, pero tiene, por ejemplo, enzimas cardíacas elevadas, pues es un infarto sin elevación, o si no tiene enzimas cardíacas elevadas, es una angina inestable. Algunos de estos se pueden hospitalizar, otros se les puede dar tratamiento ambulatorio, pero específicamente cuando yo hablo de código infarto, me estoy refiriendo al infarto con elevación. Entonces el electrocardiograma que puedo obtener o que debo obtener en menos de 10 minutos me va a mí a hacer tomar decisiones de activar el código infarto para poder echar a andar todos los protocolos. Vamos a pasar a la diapositiva número 15. ¿Por qué es importante ahora que en el electro vea elevación o no vea elevación del segmento ST? Aquí ustedes ven esta imagen, diapositiva número 15. Del lado izquierdo tenemos ahí esa imagen que ustedes ven es un corazón, un miocardio, y tengo yo un infradesnivel del segmento ST, esta como cubetita que se ve ahí. Cuando tengo infradesnivel del segmento ST, generalmente es un infarto pequeño. Ustedes ven ahí cómo está de naranja la parte del subendocardio, de hecho le llamamos lesión subendocárdica, o sea, lo que está lastimado es nada más la parte de adentro del corazón. Vean la imagen B, o del lado derecho, tengo un supradesnivel o una elevación del segmento ST. Cuando yo tengo eso, generalmente estoy hablando de una lesión epicárdica, es decir, el daño llega hasta el epicardio. Es un daño transmural. Todo el grosor del infarto, todo el grosor del miocardio se está lesionando y se puede morir. Si se muere todo el grosor del corazón,
tengo arritmias, tengo rupturas, tengo falla cardíaca. Entonces aquí, cuando tengo elevación del CMC, tengo que actuar rápidamente porque puede haber un área de necrosis muy extensa. Cuando no es una elevación del CMC como en la imagen A, pues generalmente son infartos un poquito más pequeños. Por eso es tan importante el electrocardiograma. O sea, el electrocardiograma me puede decir qué tan grave es ese infarto. Vamos a la diapositiva número 16. Aquí tienen algunos patrones electrocardiográficos. Tenemos el primer patrón, se llama isquemia subendocárdica, que generalmente estamos hablando de ondas T picudas, ¿sí? Aquí las ven ustedes, ondas T picudas acuminadas. El que sigue se llama isquemia subepicárdica, que generalmente son ondas T negativas profundas. Luego tengo la lesión subendocárdica, como vimos en el ejemplo previo. Tengo infradesnivel del segmento CT y luego tengo la lesión subepicárdica, que este patrón electrocardiográfico de lesión subepicárdica o elevación del segmento CT es a lo que me refiero cuando yo digo código infarto. Tengo que correr a abrir esa arteria porque se está muriendo todo el grosor del corazón en su totalidad. Y por último, el último patrón es necrosis. Es cuando yo tengo ya necrosis, Qs completamente formadas, pues ya es un paciente que tiene a lo mejor días infartado y pues ya no hay mucho que hacer en esos casos. Diapositiva número 17. Aquí yo tengo lo que es la evolución típica de un infarto. Es decir, si yo tengo un paciente infartado, le voy tomando electros y no le hago nada porque no tengo nada, esto es lo que yo vería, lo que le llamamos la evolución natural electrocardiográfica de un infarto. ¿Esto por qué me sirve? Ya nos ha pasado. Llegan pacientes intubados, a lo mejor llegan sin familiares, o el familiar lo encontró en el piso, lo llevó a urgencias, lo intubaron y lo mandan a nuestro hospital. Y bueno, le preguntamos, bueno, llevemos el electro, tiene elevación del CMC, pero ¿cuánto tiempo tiene ese paciente que se infartó? Lo encontraron tirado en el piso, nadie sabe, los familiares no saben. Entonces, yo debo de tomar decisiones, ¿lo voy a trombolizar? Si el paciente tiene 2 días infartado, no lo voy a trombolizar, no le va a servir para nada y en cambio puede sangrar. Si ese paciente tiene 2 horas infartado, definitivamente debo trombolizarlo. Entonces, cuando acuérdense que habíamos dicho 3 aspectos importantes en el diagnóstico de infarto. Clínico, que es el interrogatorio, pero yo al paciente no lo puedo interrogar, está intubado, se desmayó, los familiares no saben. Entonces me queda el electro y me quedan las enzimas para yo poder temporalizar ese infarto. Aquí vemos en esta diapositiva cómo, por ejemplo, en la figura número 1, tengo un paciente donde tiene elevado el segmento CT, pero se fijan, no hay onda Q, tiene únicamente elevado el segmento CT. Ese paciente tiene 2 o 3 horas. Tiene elevado el segmento ST y tiene la T positiva. Ese paciente es un infarto hiperagudo, tiene 2, 3, 4 horas que se está infartando. Cuando yo tengo la elevación del segmento CT, la T positiva, pero ya tengo Qs pequeñas, ese paciente ya al menos tiene 6 horas. Aún se puede beneficiar del tratamiento de reperfusión, pero ya tiene 6 horas. Cuando el paciente tiene una Q bien formada y tiene Ts negativas, ese paciente generalmente tiene más de 48 horas. Ese paciente a lo mejor hace 48 horas infartó, se desmayó, hizo síncope, lo intubaron. Ahorita no hay mucho que ofrecerle más que pues, esperar que no se muera de ese infarto y darle el tratamiento antiisquémico necesario, pero ya un tratamiento de reperfusión como tal no se le puede dar. Cuando ya tengo Qs, Ts negativas y ya el ST ya no está elevado para nada, como la imagen número 4, ese paciente tiene días, ¿sí? Ya tiene ese paciente muy probablemente semanas infartado. Y cuando tengo onda Q sin elevación del CT y tengo ya una T positiva, como en la figura número 5, ese paciente tiene años. Son pacientes que se infartaron hace 5 años, llegan al consultorio, toman el electro y tiene Qs nada más. Vamos a pasar a la diapositiva número 18. Es bien importante localizar el infarto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un infarto lateral que un infarto anterior extenso. Aquí ustedes ven las derivaciones, B1, B2, si tengo elevación del segmento CT, B1, B2, B3, generalmente estoy hablando de un infarto anteroseptal. Si yo tengo B3, B4, es un infarto anterior. Si tengo B5, B6, es lateral bajo. D1 a BL es lateral alto. D2, D3 y ABF es un infarto inferior. Cuando tengo un infarto yo con elevación del CT de B1 a B6, D1 y ABL, es decir, que agarra cara anteroseptal, anterior apical, lateral baja y lateral alta, estoy hablando de un infarto anterior extenso. La mortalidad puede ser más del 80-90% en esos casos. Entonces, con el puro electro también yo puedo predecir la mortalidad. Si es un infarto, por ejemplo, con elevación nada más en D1 y ABL, que es un lateral alto, pues a lo mejor es una circunfleja muy pequeña, una diagonal muy pequeña, la mortalidad ahí va a ser muy baja. Entonces es importante también saber la localización del infarto. Vamos a la diapositiva número 19. Esta diapositiva también es muy importante. ¿Qué pasa? Nuevamente, cuando el paciente está intubado, no tenemos nada de información clínica,
lo vieron en otro hospital, me lo mandaron, no me mandaron hoja de referencia o no está bien especificada, el electro está muy dudoso. Bueno, pues las enzimas cardíacas nos pueden ayudar a predecir la temporalidad de ese infarto. Tenemos ahí tres enzimas. Tenemos lo que es el círculo negro, que me habla de mioglobina, la CKMB, que es el círculo blanco, y la troponina I, que es el triangulito. Generalmente la mioglobina yo no la usamos, es una enzima pues muy inespecífica, generalmente ya no nos fijamos en mioglobina. En la mayoría de los hospitales tienen CKMB, también ya hay una tendencia a no usarla en algunos escenarios muy específicos. Realmente la que tenemos que usar es la troponina, pero no en todos los hospitales tenemos troponina y menos cuantitativa. Muchos hospitales yo pido troponina, se me dice positivo o negativo. A veces esas tienen muy baja sensibilidad y especificidad. En cambio, si me dice una troponina, tiene 200 de troponina, pues es un infarto muy grande que aparte me va a ayudar a predecir también incluso la mortalidad. Entonces, ustedes ven aquí, es bien importante determinar dos cosas con las enzimas cardíacas. Uno, en qué momento se empieza a se empieza a elevar, perdón, la troponina. Y dos, cuánto dura positiva la troponina, las enzimas cardíacas en general. La MB, por ejemplo, vamos a ver que es una que tenemos en la mayoría de los hospitales. La CKMB, que es el circulito blanco, aquí lo ponemos, la CKMB se empieza a elevar más o menos a las 3 horas. Tiene un pico generalmente a las 12 horas, pero como ustedes aquí se fijan, prácticamente a las 48 horas, 60 horas, 72 horas se negativiza. Es decir, la CKMB a las 3 horas se empieza a elevar, a las 12 horas hace un pico máximo y a los 2 o 3 días se negativiza. Bueno, ahorita les voy a poner este ejemplo. Luego tenemos la troponina. La troponina depende, ahí sí depende mucho de qué tipo de troponina tengamos, pero en general las troponinas se empiezan a elevar igual a las 3 horas, tienen también un pico a las 12 horas, pero la troponina dura de 5 a 7 días elevada. Por eso nos dicen que la MB la usamos generalmente para reinfartos, porque si mi paciente a los 4 días hace dolor nuevamente y hace una reelevación del MB, pues eso me habla de un reinfarto. Hoy me tocó atender un infarto en la mañana. Era una paciente que llegó apenas con 2 horas de evolución al hospital. Le tomaron enzimas y estaban negativas, lógicamente. Entonces había por ahí alguna duda si era un infarto o no era un infarto porque tenía enzimas cardíacas negativas. Tiene 2 horas de evolución, nunca van a estar positivas esas enzimas. El diagnóstico se hizo con el electrocardiograma. La decisión de meterla a cateterismo urgente se hizo con el electrocardiograma. Entonces, realmente las enzimas sí me van a ayudar cuando hay casos de duda en cuanto a la temporalidad o cuando no tiene elevación del segmento CT del paciente para ver si es un infarto sin elevación, pero realmente no debo de esperar yo unas enzimas cardíacas para tomar decisiones, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente diapositiva, número 20. Exploración física, como siempre les digo también a mis estudiantes y a mis residentes, la exploración física que me interesa en un infarto es, uno, poner el estetoscopio en el precordio, ver que no tenga algún soplo, porque hay algunos infartos que realmente no son infartos, son estenosis aórticas, por ejemplo. La estenosis aórtica da angina de pecho y me puede dar incluso también un infarto. Entonces, debo tener una auscultación de lo que es el precordio y la auscultación de los pulmones. ¿Específicamente para qué? Para sacar lo que es la estratificación de riesgo de Killip y Kimball. Tiene 4 grados la escala Killip y Kimball. Killip 1 me habla de un paciente que no tiene insuficiencia cardíaca, es decir, tiene los pulmones limpios. Si yo tengo un paciente infartado Killip 1 con pulmones limpios, la mortalidad es del 5%. Paciente con Killip 2 es un paciente que ya está con datos de congestión pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que tiene disnea, tiene oliguria, tiene galope y tiene crepitantes basales. Ese paciente ya su mortalidad se le fue a 10%. Si el paciente está en Killip 3, es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca grave, es decir, edema agudo de pulmón. Ustedes ponen el estetoscopio y en todo el pulmón se escuchan crepitantes, no solamente en la base, sino todo la totalidad del pulmón. Y Killip 4 es un paciente que tiene edema agudo de pulmón y aparte está chocado, está en choque cardiogénico. La mortalidad de un paciente Killip 4, o sea, si a mí me llega un paciente que ya me ha tocado desgraciadamente atender pacientes así, llegan ahogándose, de hecho tienen que estar sentados porque no pueden respirar, el paciente trae presión de 80-40, ese paciente únicamente viéndolo cómo respira, escuchando su pulmón y viendo que trae 80-40, yo le puedo decir a sus familias que tiene una mortalidad del 90%.
hagamos lo que hagamos con ese paciente, tiene una mortalidad muy alta. Lógicamente, el darle una atención adecuada, tratamiento de reperfusión, me ayuda a bajar la mortalidad, pero si no le hacemos nada a ese paciente, pues casi tiene una mortalidad del 100% todos esos pacientes en choque cardiogénico. Entonces, la exploración física es lo que me importa, precordio y pulmones. Es, como les digo a mis estudiantes, una exploración física de 20 segundos, 30 segundos. No debo de tardarme mucho en interrogatorio y en exploración física en pacientes infartados, porque voy a empezar a tomar decisiones con prontitud. Nos vamos a la número 21, estratificación. Hay dos escalas bien importantes que me ayudan a estratificar el riesgo de mi paciente con SICA, que significa síndrome isquémico coronario agudo. Me dan incluso pronóstico de mortalidad. Las dos escalas son TIMI y GRACE. Tienen muchos ítems o muchos elementos. Ya ustedes, con la tecnología con la que contamos, ustedes entran a Google, le ponen TIMI Score o GRACE Score, los meten a una calculadora y hacen el score en 5 segundos, 10 segundos y tienen la mortalidad del paciente de acuerdo a esas escalas de mortalidad. Lo ideal es que todo paciente infartado, al momento que hacemos los diagnósticos, yo en mi nota ponga paciente con infarto agudo con elevación de CT, TIMI tal o GRACE tal. Y eso que a mí me sirva también de información, porque esa me da una mortalidad intrahospitalaria, una mortalidad de 30 días. Eso es bien importante para yo poder hablar con mis familiares o con los familiares del paciente. Si tengo un paciente en Kilo 4, tengo un GRACE muy alto, pues yo tengo que hablar con los familiares de que ese paciente lo más probable es que vaya a fallecer, hagamos lo que hagamos. Entonces es bien importante sacar esas escalas que se sacan muy rápido. Eh, Vamos a la número 22. Voy a mencionar rápidamente algunos patrones electrocardiográficos de alto riesgo. Son 5 patrones electrocardiográficos de alto riesgo. ¿Por qué me gusta mencionar siempre en mis clases estos patrones? Porque estrictamente ninguno de estos 5 patrones tiene una elevación del segmento ST franca y sin embargo son muy probablemente igual o más de peligrosos que los infartos con elevación del segmento ST. Estos 5 patrones, cuando yo los llego a ver, yo sugiero, de hecho las guías clínicas no nos dicen que los trombolicemos, yo sugiero cuando veamos alguno de estos 5 patrones irnos directamente a cateterismo porque son pacientes de muy alto riesgo. Vamos a empezar en la diapositiva número 23, que es el síndrome de Wellens. Muy frecuente, nosotros en el Hospital General el año pasado hicimos una publicación, algunos residentes y yo, de una serie de casos de síndrome de Wellens que logramos en un año, juntamos varios casos que pudimos documentar por electro y que nos llevamos a cateterismo y que por tanto les fue muy bien a todos, pero sí es un patrón muy frecuente de ver. Síndrome de Wellens hay dos tipos, tipo 1 o tipo A, que son test bifásicas, ahorita lo vamos a ver, o el tipo 2 o tipo B, que son test negativas simétricas. Y esto lo veo en precordiales, de B1 a B4. ¿Por qué es tan importante ese patrón electrocardiográfico de alto riesgo? Porque me traduce una lesión suboclusiva en el segmento proximal de la arteria descendente anterior, que es la arteria más importante del corazón, es la que irriga una mayor cantidad de miocardio. Entonces, si se me tapa en el segmento proximal de esa arteria, va a ser un infarto muy grande, un infarto fulminante, como a veces les decimos. Entonces es bien importante identificarlo. En la diapositiva número 24 vemos los dos tipos. Vemos ahí en la primera imagen del lado izquierdo el síndrome de Wellens tipo 1, que son test bifásicas, significa que primero es positiva y luego hace una fase negativa, ¿sí? Eso se llama bifásico, que tiene dos fases, positiva y luego negativa. Y la tipo 2, que es una T completamente negativa, simétrica. Acuérdense, esto lo vemos de B1 a B4. Si lo veo en D1, D2, ABL, ahí no son tan de alto riesgo. Si yo lo veo de B1 a B4, cualquiera de estos dos patrones, inmediatamente ese paciente se tiene que internar y se tiene que llevar a cateterismo. Vamos a pasar a la diapositiva número 25. El segundo patrón electrográfico de alto riesgo se llama signo de Winter. Lo describe el doctor de Winter, por eso se llama signo de Winter. Y me habla de un infradesnivel del segmento CT. Fíjense, aquí, ojo, bien importante. No habla de elevación, habla de infradesnivel del segmento CT, pero con test picudas muy simétricas. ¿Esto qué me traduce? Una lesión subendocárdica con isquemia subendocárdica. Generalmente esto me habla de un infarto hiperagudo. Si yo veo esto en urgencias, ese paciente, si yo no le hago nada, en
15, 30 minutos y le tomo otro electro, entonces ya voy a ver la elevación del CMCT. O sea, es un paciente que estoy agarrando en los primeros 15 minutos de un infarto. Es difícil de verlo porque generalmente el paciente tiene que tener dolor y llegar en los primeros 15 minutos al hospital y que lo atiendan en esos primeros 15 minutos. Entonces es difícil de verlo, pero lo debo identificar. En la diapositiva número 26 vemos ese signo. Fíjense cómo la flechita azul, y generalmente igual es en precordiales, B3, B4. Fíjense cómo la flechita azul se va hacia abajo, o sea, tengo un infrasnivel CMCT y la flechita roja me lleva la onda T hacia arriba, picudas. Infradesnivel CMCT con T's picudas simétricas acuminales. Nos vamos a la diapositiva número 27. Tengo yo lo que es el infrasnivel del CMCT de B1 a B3. Cuando yo veo infrasnivel CMCT de B1 a B3, pues lo puedo mal catalogar a veces como un infarto sin elevación del CMCT. Ya me ha tocado ver varios casos así, que les dicen es un infarto sin elevación, lo internan, medicamentos, y realmente era un infarto con elevación posterior. Lo que dice ahí en la diapositiva, puede traducir un infarto posterior puro, o sea, un infarto con elevación. Si yo veo un paciente que tiene de B1 a B3 infrasnivel, lo que debo hacer es tomar derivaciones posteriores, porque a lo mejor ya en las posteriores yo veo ya la elevación del segmento CT. Entonces esos pacientes pueden estar teniendo un infarto con elevación del segmento CT posterior puro. Y eso equivale a, como lo pongo ahí, un infarto con elevación del segmento CT. Y debe tratarse como tal. O sea, si yo veo un infrasnivel del segmento CT B1, B3, debo idealmente, como les digo, cateterismo, porque a veces queda la duda si es un infarto sin elevación o con elevación, a lo mejor no le pueden tomar a posteriores o lo que sea, pero si yo veo ese patrón de B1 a B3 infrasnivel, idealmente me lo llevo a cateterismo. Si no tengo cateterismo, bueno, lo trombolizo, pero idealmente estos patrones de alto riesgo siempre deben ir a cateterismo por prioridad. Vámonos a la número 28. Ahí está el ejemplo, ¿no? Vean de B1 incluso hasta B4, cómo se ve ese infrasnivel CMCT. Si este paciente le tomamos posteriores, vamos a ver que realmente tiene un suprasnivel CMCT y ese debe ir a cateterismo lo antes posible. Diapositiva número 29. Infradesnivel del ST generalizado con elevación del ST en ABR o B1, así aislado. Si yo veo infra en el electrocardiograma, veo muchos infras, y en ABR o en B1 veo un supra, que realmente son supras muy discretos, muy sutiles, entonces pacientes de alto riesgo. ¿Por qué? Porque me puede traducir, como lo dice ahí la diapositiva, tres escenarios posibles. Una lesión trombótica agudo del tronco, una lesión osteoproximal de la DA o que mi paciente sea trivascular. La semana pasada nos tocó atender, no es lo frecuente, pero la semana pasada nos tocó 2 pacientes con patrón de alto riesgo. Tenían infras del ST B1, D2, D3, ABF, B4, B5, B6 y en ABR y B1 tenían de hecho B1 no, en puro ABR tenían un pequeño suprasnivel CMCT. De esos 2 pacientes que vimos, uno sobrevivió, el otro falleció en sala, son pacientes de muy alto riesgo. Generalmente se acompaña de inestabilidad hemodinámica, son pacientes que están en falla cardíaca, que están hipotensos, son pacientes críticos muy graves. Y el tratamiento es cateterismo urgente. Pongo ahí, puede trombolizarse, pero idealmente hay que ir a cateterismo en esos patrones electrocardiográficos de alto riesgo. Diapositiva número 30, ahí ven ABR con este supraesnivel. Si se fijan, no es el supraesnivel, no es el signo de bandera enorme, muy franco que logramos ver en otros infartos con elevaciones. Es una elevación un poquito más discreta, pero es de altísimo riesgo. Como son cambios muy discretos, a veces muchos de estos electros se pasan, no logran llegar a una adecuada tensión. Nos vamos a la diapositiva número 31, que es el último patrón electrocardiográfico de alto riesgo. Elevación sutil del ST en cara inferior. Generalmente en las guías clínicas, cuando leemos infarto con elevación del ST, nos dicen las guías clínicas que para que se considere una elevación significativa o patológica tiene que ser más de 1 milímetro, porque puede haber algunas elevaciones menos de 1 milímetro que puedan ser normales. Ahí pongo yo en la diapositiva. En cara inferior pueden existir elevaciones sutiles, menos de 1 milímetro, que pueden ser pasadas por alto. Pero que pueden traducir una trombosis coronaria aguda. No es frecuente verlos. Nosotros vamos a la diapositiva número 32. Ese es un artículo que publicamos en el 2018, cuando yo todavía era fellow de hemodinamia en el Hospital de Cardiología del IMSS de Monterrey. Y hicimos recolectamos una serie de casos de infartos donde tienen una elevación muy discreta, muy sutil del segmento CT en cara inferior. Esto es exclusivo de cara inferior. Generalmente en precordial siempre son elevaciones, signos
de la lápida, signos de la bandera, signos del aleta de tiburón, o sea, elevaciones muy francas. En cardia inferior puedo tener elevaciones muy sutiles, pero como puede ser también un cambio normal, pues lo ideal no es trombolizarlo, es meterlo directo a cateterismo para salir de la duda. Ese artículo que publicamos se llama elevación sutil del ST como signo electrocardiográfico de IMC, o sea, infarto del miocardio con elevación del ST inferior. Ese lo publicamos en el 2018 en la revista Mexicana de Cardiología, por ahí lo pueden revisar si les interesa. Y bueno, ya nada más quedan 2 diapositivas. Este es muy importante cuando doy las clases a mis residentes, cuando doy el curso de electro, etcétera. Hay 3 cosas que son bien importantes para mejorar la atención en el infarto agudo. Y que de hecho este curso va encaminado a mejorar una de esas metas. Punto número 1, tenemos que concientizar y educar a la población en general. O sea, la gente debe saber que si le duele el pecho, debe ir inmediatamente a un hospital. No debe de aguantarse, no debe de tomar diclofenaco, no debe de ir con el vecino, no debe hablarle a la comadre, no debe de acostarse para ver si le pasa, no debe dormirse para ver si se le baja el dolor, debe de ir urgentemente a un hospital donde le puedan hacer un electrocardiograma en menos de 10 minutos. ¿Por qué? Lo pongo ahí en rojo. La primer meta, si queremos mejorar ese penoso 73% de tratamiento inadecuado a nuestros pacientes en Zacatecas, la primera meta es eso, reducir tiempos de retraso a primer contacto médico. Y eso depende de la gente. O sea, la gente tiene que estar educada, debe estar consciente que si tiene dolor en el pecho, tiene que ir a acudir inmediatamente en búsqueda de un médico, a un hospital, a una farmacia, donde sea, pero debe de acudir inmediatamente. Muchos pacientes que nos llegan al hospital general nos llegan 2 días después, porque el paciente ya de plano los 2 días ya se sintió muy mal y llega muriéndose. Ese paciente ya no le podemos hacer gran cosa, ese paciente muy probablemente se va a morir. Entonces, tiene que llegar a tiempo a un hospital. Entonces eso nos toca también a los médicos, educar a nuestros pacientes en la consulta, estarles dando información, redes sociales, como sea, pero educar a nuestra población. Segunda meta, capacitar a médicos, o aquí yo cambiaría a personal de primer contacto, que pueden ser médicos pasantes, paramédicos, residentes, urgenciólogos, médicos generales, médicos familiares, estudiantes de medicina, enfermería, cualquier personal de salud puede tocarle atender un infarto. ¿Sí? Y ese paciente, o perdón, ese personal de salud que sea de primer contacto, sea del tipo que sea, debe saber electrocardiograma. Debe saber primero que el paciente debe tener un electrocardiograma lo antes posible y debe interpretar lo básico de un electrocardiograma. Los enfermeros juegan un papel muy importante. Me ha tocado conocer enfermeros en unidades coronarias, en el Instituto Nacional de Cardiología que me tocó ahí entrenarme. Eran expertos en electrocardiograma, eran pacientes que en la unidad coronaria de repente se infartaban y el que se daba primera cuenta era el enfermero o la enfermera que veían en el trazo del monitor que estaba elevado el segmento CT y ellos eran los que nos avisaban. Entonces, todo personal de salud de primer contacto debe de saber la interpretación básica de un infarto. Al menos deben de reconocer eso, la elevación del segmento CT y conocer lo que ahorita pusimos, los patrones electrocardiográficos de alto riesgo, porque de eso puede depender que un paciente viva o muera. ¿Qué me va a permitir eso? Esta capacitación que les estamos dando a ustedes, que me va a permitir reducir tiempos de retraso del diagnóstico. Me ha tocado conocer muchas veces hospitales públicos, privados, farmacias, donde ustedes quieran, pacientes que llegan y tardan 3, 4 horas en atenderlos, a veces no les hacen el electrocardiograma porque no piensan que es un infarto. Entonces, eso sí depende de nosotros y de que estemos capacitados para poder atender un paciente con dolor torácico. Y por último, tener todos los recursos disponibles. Que aquí, sí, desgraciadamente no, como siempre lo digo en mis cursos, no depende ni de nosotros ni de los pacientes. Aquí depende más de la cuestión casi del gobierno, de que tengamos trombolítico en los hospitales, que tengamos anticoagulantes, que tengamos antiplaquetarios. Me tocó hasta hace apenas unas 2 semanas, justamente en el Hospital General, trombolizar un paciente y no había clopidogrel. En todo el hospital no había clopidogrel y tenían 3 días sin clopidogrel. Entonces, de nada sirve que ese paciente llegue a tiempo al hospital. De nada sirve que lo vea un médico residente súper entrenado que le haya hecho el electrocardiograma en 5 minutos y que a los 10 minutos tenga ya el diagnóstico si no tenemos clopidogrel, si no tenemos trombolítico, si no tenemos heparina. Entonces, lógicamente a nosotros nos toca presionar para exigir tanto en hospitales públicos como privados, me ha tocado también hospitales privados que no tienen trombolítico, estar exigiendo y presionando para tener todos los recursos disponibles. Para si llega un paciente a tiempo
que yo detecté a tiempo, o sea, que los primeros 2 tiempos de retraso los quité porque mi paciente es muy educado, porque el médico en el primer contacto es muy educado, de nada sirve eso si llega a un hospital donde no tengamos recursos para atender a mi paciente. Entonces, esos son los 3 metas. Reducir tiempos de retraso al primer contacto médico, reducir tiempos de retraso del diagnóstico y darles u ofrecerles reperfusión. Nuevamente, más del 70% de los zacatecanos que se infartan no reciben un tratamiento de reperfusión, es decir, no reciben un tratamiento adecuado en el tratamiento del infarto. Y por último, diapositiva número 34, ya son las respuestas a las preguntas que hicimos en un inicio, que espero que se hayan contestado con la clase. Primera pregunta, ¿cuál es la mortalidad de un infarto? 30% aproximadamente. Lógicamente depende de la localización, depende de cuánto tiempo llegue ese paciente, pero lo que nos dice ese documento publicado en 2017 nos dice que en México tenemos una mortalidad del 30%. Pacientes de primer mundo, perdón, países de primer mundo, 7-8%. Estamos muy por encima de la mortalidad en un país de primer mundo. Segunda pregunta, ¿qué más necesito además de un electrocardiograma para diagnosticar un infarto? Muchas veces con solo el electrocardiograma, como lo puse ahí, puedo tomar decisiones. Sobre todo si el paciente tiene elevación del cemento CT. Si tengo un electro con elevación del cemento CT, como pongo ahí, no esperar enzimas cardíacas para tomar decisiones. El paciente llega, a los 5 minutos le tomo electro y tiene elevación del cemento CT, en ese momento decido trombolizarlo. No tengo que esperarme 2 horas a que el laboratorio me reporte una troponina. Perdón, número 3. ¿Cuál es el laboratorio más importante de un paciente con dolor torácico? Sí, las enzimas cardíacas, definitivamente. Si el electro, sobre todo si el electro no es concluyente. Llega un paciente con dolor torácico, le tomo el electro, no tiene elevación del CMCT, a lo mejor incluso no tiene infraseñal del CMCT, es un electro casi normal, tengo que tomarle enzimas. Todo paciente que llegue con dolor torácico y un electro, aunque sea normal, debemos de tomarle enzimas cardíacas, porque hay infartos sin elevación, donde el electro puede ser normal y aún así el paciente estaría infartado. Y por último, pregunta número 4. Si se presenta un paciente con dolor torácico, ¿cuál es la meta de tiempo para tomar un electrocardiograma? Menos de 10 minutos. Sea donde sea el Hospital General, sea el Instituto Nacional de Cardiología, sea el Hospital Médica Sur en la Ciudad de México o la farmacia similar aquí en la esquina, menos de 10 minutos debe tener ese paciente un electrocardiograma. Bueno, muy bien, esas son todas las diapositivas. Llevamos ya más de 50 minutos. Vamos a dejar aquí esta clase. Posteriormente, en la siguiente clase, que es el tema número 3, vamos a ver un poquito del tratamiento, vamos a ver la cuestión muy importante, anticoagulantes, trombolítico, antiagregantes, cateterismo. Entonces, en la siguiente clase nos veremos para tratar esos temas.